Encontré cartas de amor intercambiadas entre mi madre y un hombre que no era mi padre, escritas durante el año de mi nacimiento, que planteaban preguntas sobre mi verdadera identidad que nadie quería responder. El aroma a polvo y recuerdos olvidados me envolvió al abrir la pesada puerta del ático. Había postergado esta tarea durante meses, pero la proximidad del que habría sido el 70º cumpleaños de mamá me obligó a enfrentar lo inevitable: vaciar su última morada. La luz del atardecer se filtraba por la claraboya, iluminando motas de polvo que danzaban como espíritus inquietos. Allí estaban, los testigos mudos de una vida entera: baúles forrados con telas descoloridas, montañas de libros con lomos ajados, y, en un rincón, el viejo ropero de caoba que había sido el orgullo de mis padres. Mi padre, un hombre de pocas palabras y gestos medidos, me había entregado la llave con una expresión que no supe descifrar. «Toma todo el tiempo que necesites, Isabella», me dijo, y su voz, usualmente firme, tuvo un temblor casi imperceptible. Él había vendido la casa y se mudaría a un apartamento más pequeño, llevando consigo solo lo esencial. El ático, repleto de los ecos de 40 años de matrimonio, era ahora mi responsabilidad. Comencé con meticulosidad, abriendo cajas llenas de vajillas que nunca se usaron, manteles bordados con iniciales fantasma y álbumes de fotos donde mis padres, jóvenes y sonrientes, posaban con una felicidad que el tiempo se encargó de desgastar. Fue al mover el ropero para limpiar detrás de él cuando lo encontré. Una caja de zapatos, discreta y desgastada, se deslizó desde la parte superior del mueble. No era su ubicación lo extraño, sino el pequeño candado oxidado que la mantenía cerrada y la palabra silencio escrita con una caligrafía que reconocí al instante. Era la de mi madre, pero más temblorosa, más urgente que la de las listas del supermercado, las notas que dejaba en la nevera. La curiosidad, un picor insistente bajo la piel, me llevó a buscar las herramientas de papá. Con un corte preciso de la cortadora de alambre, el candado cedió. Al abrir la tapa, no encontré zapatos. Un aroma a lavanda y papel viejo, el perfume signature de mamá, emergió como un susurro desde el pasado. Sobre un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida descansaba una fotografía. En ella, mi madre, no más de 25 años, reía con la cabeza inclinada hacia el hombro de un hombre alto y de sonrisa fácil. No era mi padre. Su brazo rodeaba la cintura de mamá con una familiaridad que hablaba de intimidad, de complicidad. Ella miraba hacia la cámara, pero su cuerpo se inclinaba hacia él como una flor hacia el sol. Al dorso, una fecha, junio de 1993. 9 meses antes de mi nacimiento. Mis manos temblaron al desatar la cinta. La primera carta estaba escrita en la misma tinta azul desvaída y en el papel membretado de la universidad donde mamá estudiaba literatura. La fecha coincidía con la de la foto. Querido Gabriel, esta tarde, después de clase, el mundo volvió a tener color. Tus palabras, esas que me susurras cuando creemos que nadie nos mira, son el único verso verdadero en este poema gris que vivo. Mi padre habla de compromisos y futuros arreglados, de la estabilidad que representa Adrián. Mi padre se llama Adrián. Pero mi corazón, ¿acaso no le pertenece ya a ti? Es un latido rebelde que solo reconoce tu nombre. Cada momento a tu lado es un robo al destino, un instante de pureza hurtado a una vida que no elegimos. Anoche soñé que huíamos. ¿Hacia dónde? No importaba. Solo importaba que eras tú quien sostenía mi mano. Hasta pronto, mi amor prohibido. Tuya siempre, Clara. La sangre pareció helárseme en las venas. Adrián era mi padre. Gabriel era un fantasma. Leí otra y otra más. Las cartas se sucedían, pintando un romance apasionado y secreto que se extendía a lo largo de todo ese año crucial. Hablaban de encuentros furtivos en cafés, de promesas hechas a la luz de la luna, del miedo constante a ser descubiertos. En una de las últimas, fechada en noviembre de 1993, la escritura de mi madre se volvía desesperada. Gabriel, mi amor, el tiempo se acaba. Ya no puedo ocultarlo. Él lo sabe. Adrián lo sospecha, y su silencio es más aterrador que cualquier reproche. Mi padre me ha dado un ultimátum. Dice que arruinará tu carrera, que hará que tu nombre no signifique nada en este país si no pongo fin a esto. Tengo miedo. Por ti, por nosotros, por este secreto que crece dentro de mí que debería ser nuestra mayor alegría, pero que se ha convertido en nuestra condena. ¿Qué vamos a hacer? Tu silencio en estos días me está matando. Tú y ya, con el corazón en un puño. Clara, este secreto que crece dentro de mí. La frase resonó en mi cabeza como un campanazo. Yo era ese secreto. La fecha de la carta, noviembre,
Encajaba con el primer trimestre de un embarazo que siempre me dijeron había sido planificado con amor. Las piezas comenzaron a encajar con una crueldad perfecta. La mirada a veces distante de mi padre hacia mí, sus escasas muestras de afecto físico, tan diferentes a la adoración que profesaba a mis hermanos menores. Los comentarios velados de alguna tía en reuniones familiares. Isabella tiene la sonrisa de alguien, pero no logro recordar de quién. Bajé las escaleras del ático con las piernas temblorosas, la caja apretada contra el pecho como si contuviera una bomba. Encontré a mi padre en el jardín, podando sus rosales con la concentración de un cirujano. Me observó acercarme, y sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se posaron en la caja. No pareció sorprenderse. Solo apagó la podadora y se limpió las manos en el pantalón de trabajo. «¿Isabella?», dijo, y fue suficiente. En esa sola palabra había una lifetime de silencio. «Papá», comencé, mi voz quebrada por la emoción. Le mostré la fotografía. «¿Quién es este hombre?». Él la tomó, sus dedos callosos acariciando la imagen de la joven que fue su esposa. Un suspiro profundo, cargado de 4 décadas de peso, escapó de sus labios. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó lágrima alguna. «Ese», dijo con una calma que me aterró, «es Gabriel Valente. Y esta caja, hija, no debería haberla encontrado nunca». La tarde se oscureció a nuestro alrededor. El jardín, otrora un lugar de juegos y risas, se transformó en el escenario de una verdad largamente enterrada. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que estaba a punto de destrozar la única realidad que había conocido. Mi identidad, mi lugar en esta familia, todo era una construcción frágil, sostenida por un silencio que yo acababa de quebrar. La confesión de mi padre no fue una explosión, sino un lento y controlado desmoronamiento. Nos sentamos en los viejos sillones de mimbre del porche, la caja de cartas descansando entre nosotros como un artefacto explosivo a punto de detonar los cimientos de nuestra familia. La noche cayó sobre nosotros, y él no encendió la luz. Prefirió hablar envuelto en la penumbra, como si la oscuridad pudiera suavizar el filo de las palabras. «Sí, ese es Gabriel Valente», repitió, con la mirada perdida en el jardín. «Fue el gran amor de juventud de tu madre. Un profesor asistente de literatura en su universidad. Brillante, carismático y totalmente inaceptable para tu abuelo». Escuché, con el corazón latiendo en la garganta, como mi padre, Adrián, el hombre práctico y sereno que había construido su vida en base a la razón y no a las pasiones, relataba una historia que parecía sacada de una novela. Mi abuelo, un hombre de negocios de fuerte temperamento, había elegido a mi padre como el candidato ideal para su hija. De buena familia, estudiante de derecho, con un futuro predecible y seguro. Gabriel, el poeta sin fortuna, era un obstáculo en sus planes. «Tu madre luchó», dijo mi padre, y en su voz no había rencor, sino una profunda tristeza. «Luchó más de lo que nadie sabe. Pero tu abuelo era un hombre poderoso y despiadado cuando se trataba de la familia. Amenazó con arruinar a Gabriel, con asegurarse de que nunca volviera a dar clase en ninguna universidad del país. Y entonces, tu madre se enteró de que estaba embarazada». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Yo era esa bomba de tiempo, el factor que había obligado a mi madre a tomar una decisión imposible. ¿Y él? «Gabriel», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «¿Qué pasó con él?». Mi padre respiró hondo. «Tu madre le dijo que no quería seguir con el embarazo, que era demasiado para ella, que eligiera una vida tranquila conmigo». Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mi propia madre había usado mi existencia como moneda de cambio, había fingido rechazarme para proteger a su amante. «Esa no es la verdad completa, ¿verdad?», insistí, mirando las cartas donde ella hablaba de su miedo, pero también de su amor por el secreto que crecía en su interior. Mi padre me miró por primera vez desde que comenzó su relato. Sus ojos reflejaban una batalla interna. «Isabella, hay cosas, hay partes de esta historia que tu madre se llevó a la tumba, y hay otras que es mejor dejar descansar. Yo merezco saber la verdad, papá. Esta soy yo. ¿Quién soy?». Él se levantó, cansado de repente, como si los años le pesaran de golpe. «Tu madre te quiso con toda su alma desde el momento en que naciste. Eso es lo único que importa. Lo demás son fantasmas». Y con esa frase me dio la espalda y entró en la casa, cerrándose como una almeja. La conversación había terminado, pero para mí solo comenzaba. Al día siguiente, llevé las cartas a mi apartamento. Las extendí sobre la mesa del comedor,
creando una línea de tiempo de una pasión que me había concebido. Releí cada palabra, cada confesión, buscando pistas entre las líneas. En una de las últimas cartas, fechada en diciembre de 1993, Gabriel escribía: Clara, mi amor, no aceptaré tu decisión. No puedo. Este niño es nuestro. He hecho arreglos. Hay un pueblo en la costa, Almayate. Allí nadie nos encontrará. Espera mi señal. Cuando veas una luz azul en la ventana del viejo faro, será el momento. Déjalo todo. Ven conmigo. Almayate. El nombre me resultaba vagamente familiar. Una rápida búsqueda en Internet me mostró que era un pequeño pueblo pesquero a 3 horas de distancia. ¿Era posible que Gabriel hubiera intentado fugarse con mi madre? ¿Y si ella había dudado en el último momento? ¿O si algo lo había impedido? Decidí que necesitaba respuestas que mi padre no estaba dispuesto a dar. Llamé a la única persona que podía saber algo. Mi tía Elena, la hermana menor de mi madre, siempre más rebelde y desinhibida que ella. Quedamos en un café del centro. Elena llegó con su habitual energía, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la seriedad en mi rostro. Cuando le mostré la fotografía y le mencioné el nombre de Gabriel Valente, su rostro palideció. Dios mío, Isabella, ¿dónde encontraste esto? En el ático, junto con sus cartas. Ella cerró los ojos por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Tu madre, Clara, estuvo locamente enamorada de ese hombre. Fue la única vez en su vida que desobedeció abiertamente a tu abuelo. Cuando se enteró del embarazo, todo se volvió un infierno. ¿Qué pasó con Gabriel? Tía, papá no me lo quiere decir. Elena bajó la voz. Desapareció, unas semanas antes de que tú nacieras. Simplemente se esfumó. Hubo rumores, por supuesto, que tu abuelo había cumplido sus amenazas, que Gabriel, desesperado, había abandonado el país. Tu madre estaba destrozada. Adrián. Bueno, Adrián siempre la había amado en silencio. Le propuso matrimonio, le ofreció su nombre para el bebé. Ella aceptó. Era su única salida. ¿Crees que mi abuelo pudo haber hechole algo? Irreversible. El rostro de Elena se ensombreció. Mi padre era un hombre capaz de muchas cosas para proteger el honor de la familia, Isabella. Pero no lo sé. Nadie lo sabe. Es un secreto que se llevó a la tumba. Luego, tomó mi mano. Cariño, ¿por qué revolver todo esto? Tu madre te adoraba. Adrián te crió como su hija. ¿Qué más importa? Importa porque siento que he vivido una mentira. Respondí, con lágrimas en los ojos. Porque necesito saber de dónde vengo. Elena suspiró. Si de verdad quieres seguir, hay una persona que podría saber algo. Una amiga de tu madre de la universidad, Soledad Martínez. Ella era confidente de Clara. Si alguien sabe la verdad completa, es ella. Pero ten cuidado, Isabella. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Anotó un número de teléfono en una servilleta. Era mi siguiente pista. Al salir del café, miré el número en el papel. La luz del sol me pareció de repente demasiado intensa, demasiado cruda. Mi padre tenía razón. Estaba desenterrando fantasmas. Pero ahora sabía sus nombres. Y no descansaría hasta encontrar las respuestas que mi familia había enterrado durante casi 30 años. La siguiente parada sería Soledad. Y, tal vez, el pueblo de Almayate. El número de teléfono en la servilleta se sentía como un billete de lotería, una pequeña esperanza de un premio enorme, pero con la alta probabilidad de no ganar nada. Me tomé un par de días para procesar la historia de Elena, el peso de las revelaciones de mi padre y el torbellino emocional en el que me había convertido. Las cartas de mi madre y Gabriel se habían transformado de una historia de amor prohibido a un rompecabezas incompleto, y cada día que pasaba, el silencio de mi padre se sentía más como una complicidad que como una protección. Necesitaba la pieza que faltaba. Llamé a Soledad Martínez un martes por la tarde. La voz al otro lado de la línea era amable, pero cautelosa. Le expliqué quién era, la historia que había descubierto y la recomendación de mi tía Elena. Hubo un largo silencio al otro lado. Isabella, Clara me habló mucho de ti, siempre con un amor tan grande que me hacía sentir celos, dijo finalmente. Pero esta historia es pesada. No estoy segura de que deba contártela. Por favor, Soledad. Mi padre me lo ocultó toda la vida. Mi madre se lo llevó a la tumba. Yo solo necesito saber la verdad. No puedo seguir adelante sin ella. Le rogué. La persuasión, o tal vez el eco de su antigua amistad con mi madre, la convenció.
Acordamos vernos en su casa, a las afueras de la ciudad. El lugar era un remanso de paz, con un jardín lleno de flores salvajes. Soledad era una mujer de cabello cano y ojos serenos, pero su mirada guardaba la misma melancolía que a veces veía en la de mi padre. Nos sentamos en su porche, y le mostré la foto de Clara y Gabriel, las cartas y el fragmento sobre el pueblo de Almayate y la luz azul del faro. Sus manos temblaron al tomar la última carta. «¿Este faro?», susurró. Esto lo sabía, Clara me lo contó. Era la clave de su plan de escape. Gabriel había conseguido un trabajo en un pueblo de la costa, lejos de la influencia de tu abuelo. Le prometió a Clara una nueva vida. Pero ella nunca llegó. «¿Por qué no?», pregunté, con la respiración entrecortada. «Porque esa misma noche tu abuelo la confrontó», dijo Soledad, y el relato se hizo más oscuro. Le dio un ultimátum brutal. O se casaba con Adrián y dejaba todo atrás, o él se encargaría de que Gabriel no volviera a tener un futuro en este país. Peor aún, amenazó con arruinar a la familia de Gabriel. Tu abuelo era un hombre de palabra, Isabella. Clara lo sabía. El dolor que sentía al escuchar esto era casi insoportable. Mi madre no me había rechazado por egoísmo, sino por sacrificio. Ella me había usado como un escudo para proteger al hombre que amaba. ¿Y Gabriel?, susurré. «¿Qué pasó con él?». Soledad suspiró profundamente. «Nadie sabe la historia completa, Isabella, pero lo que te voy a contar es la única verdad que conozco». Esa noche, cuando Clara tenía todo listo para escapar, recibió una llamada. No era Gabriel, sino un amigo de él, desesperado. Le dijo que Gabriel había sido detenido, acusado de fraude en un negocio de terrenos, una acusación falsa. Claro. Había sido una trampa de tu abuelo. El mensaje era claro. Si Clara se escapaba, la vida de Gabriel, ya comprometida por la detención, sería destruida por completo. Tu abuelo no lo dejaría ir. Clara supo en ese momento que la única forma de salvarlo era rompiendo con él. No podía casarse, no podía irse, no podía tener una vida feliz si eso significaba la ruina de Gabriel. Fue entonces que tomó la decisión más dura de su vida. Le escribió a Gabriel una carta que yo misma ayudé a esconder en sus libros de literatura, diciéndole que su amor por él se había esfumado, que la vida con Adrián era su elección, y que no le esperaría en el faro. Lo hizo por amor, Isabella. Un amor tan grande que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para que él fuera libre. Un nudo se formó en mi garganta. Mi madre había vivido una mentira para que Gabriel viviera una vida. Y mi padre, Adrián, el hombre práctico, el que no se dejaba llevar por la pasión, había aceptado esa mentira para darme una familia. Él había amado tanto a mi madre que aceptó los restos de su corazón y un hijo que no era suyo. El silencio de mi padre no era falta de amor. Era la prueba de un amor profundo y de una lealtad inquebrantable a una promesa que nunca me había revelado. Entonces, ¿él lo sabe todo? ¿Papá lo sabe todo?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Adrián lo sabe, Isabella. Tu madre se lo contó todo una vez que se sintió segura, años después, cuando ya tenía a tu hermano, Martín. Lo hizo para que no hubiera secretos entre ellos. Tu padre te amó como a su propia hija, desde el primer momento, y guardó ese secreto por amor a ti, por amor a tu madre. Salí de la casa de Soledad con una nueva verdad. Ya no era un secreto que me había concebido, sino un legado de sacrificio y amor. No me sentía menos amada, al contrario. La mentira era, en realidad, un monumento de afecto. De camino a casa, tomé una decisión. Tenía que ir a Almayate, no solo para buscar a Gabriel Valente, sino para completar el círculo, para ver con mis propios ojos el lugar donde mi madre había sacrificado su felicidad por amor. Llegué al pueblo un sábado por la mañana. Era un lugar pintoresco, con casas encaladas y calles estrechas. La brisa salada traía el aroma del mar. Encontré el faro. Era antiguo, pintado de blanco con una cúpula azul. Una placa de latón a la entrada decía, «Faro de Almayate, 1950». A los pies del faro había un café. Me senté y pedí un café con leche. La mujer que me atendió, con el pelo recogido y el rostro curtido por el sol, me miró con curiosidad. La conversación comenzó de forma casual, pero pronto la dirigí hacia la historia del pueblo. Le pregunté si conocía alguna historia del faro, de los años 90. Sus ojos se iluminaron con una sonrisa. «Ah, claro, todo el mundo en el pueblo conoce esa historia. La leyenda del faro azul». Según la mujer, en los años 90, el antiguo farero,
un hombre solitario, solía dejar una luz azul encendida en la ventana cuando su nieta se fugaba con su novio. Era una señal para que supieran que la costa estaba despejada. Pero en una ocasión, la nieta no llegó. El farero esperó toda la noche, pero ella no apareció. Y, al día siguiente, el novio, un forastero que se había quedado en un hostal local, desapareció del pueblo sin dejar rastro. La luz azul, en la memoria colectiva del pueblo, se convirtió en una señal de amor perdido, de un nunca más. ¿Y qué pasó con el novio? ¿Se supo algo de él? Pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. No, hija, se esfumó. Pero su nieta, ella volvió a vivir aquí muchos años después. Aún vive por aquí, en una casa con un jardín lleno de flores. Se casó y tuvo una vida tranquila. Pero dicen que cada vez que ve el faro, se le humedecen los ojos. ¿Su nombre? ¿Cómo era? Ah, sí, Clara. Mi respiración se detuvo. Clara, no mi madre, pero una mujer con el mismo nombre y la misma historia de amor perdido en un faro. ¿Era una coincidencia? ¿Y sabe qué pasó con el novio? ¿Su nombre? Pregunté con desesperación. ¿El novio? No, hija, pero ella sí, y creo que nunca lo diría. Es un secreto que se llevó a su corazón. Me levanté de la mesa, el café ya frío. Había buscado una respuesta y había encontrado otra historia. Me sentí desorientada. ¿Mi madre había tenido el mismo plan que otra mujer llamada Clara? ¿La misma historia de un amor perdido? ¿O acaso la historia que me acababa de contar era, en realidad, la de mi propia madre, camuflada en un cuento popular para que su recuerdo no muriera? Sabía que había una sola forma de saberlo. La mujer en el café me había dado una nueva pista, una persona viva que podía tener la clave para el rompecabezas. No era Gabriel Valente, pero podía ser la última persona que hablara de él. Una Clara que había vivido una historia de amor perdida en un faro. Una mujer que me miraba con una expresión que parecía reflejar un secreto. La historia no había terminado. Era el momento de encontrar a esa otra Clara. El camino hacia la casa de la otra Clara fue corto pero cargado de expectativas. La dirección que la mujer del café me dio me llevó a una calle adoquinada, bordeada de bugambillas en flor. El jardín de la casa era, tal como me habían dicho, un estallido de colores y aromas. En el porche, una anciana de cabello blanco y manos nudistas podaba unos rosales. Levantó la vista al oír mis pasos y me miró con una expresión que era a la vez curiosa y vigilante. Clara Valente, le dije, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. Mi nombre es Isabella. Soy hija de Clara Valente. La mujer dejó caer las tijeras de podar al suelo con un tintineo metálico. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, se desfiguró por la sorpresa. Tú tienes sus ojos, susurró, y en su voz había una mezcla de asombro y de un dolor antiguo que había creído enterrado. No necesité decir nada más. Ella me invitó a pasar y nos sentamos en la sala, un espacio que parecía una cápsula del tiempo, repleto de fotografías y objetos que contaban una historia. Una foto en la repisa de la chimenea me paralizó. Era la misma imagen que encontré en la caja de zapatos, pero más grande, más vívida. Mis ojos se posaron en la fecha al reverso, junio de 1993. Era la misma foto. La anciana me miró, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No puedo creerlo. Me pareces un fantasma del pasado. Señora, por favor, necesito saber la verdad. ¿Quién era usted para mi madre? Le pregunté, con la voz quebrada. Yo era ella. Yo era la otra Clara. Tu madre, mi mejor amiga, ella te dejó un legado, un peso tan grande que tuve que cargarlo toda mi vida. La historia del faro es la nuestra. La de tu madre, la de Gabriel y la mía. La verdad se reveló de una manera que nunca habría imaginado. No había una sola Clara, sino dos, mi madre, Clara Valente, y su amiga de la universidad, Clara Martínez. Gabriel Valente, el hombre que amaba a mi madre, era el hermano de Clara Martínez, mi anfitriona. Mi corazón se apretó al entender la compleja red de identidades. Entonces, el hombre del faro, él no era un forastero. Era Gabriel, su hermano. Exacto, asintió, su voz llena de un dolor inmenso. La historia que te contaron en el café es un cuento popular que mi familia inventó para proteger la verdad. Gabriel, tu padre biológico, y tu madre, Clara, planeaban escaparse aquí. Mi abuelo era el farero. Yo les ayudaba, pero el día de la fuga, todo se vino abajo. La historia de mi abuelo, el hombre de negocios, fue más despiadada de lo que nadie se atrevió a decir. No solo amenazó a Gabriel con arruinar su carrera, sino que lo hizo.
Mi abuelo se aseguró de que Gabriel perdiera su trabajo en la universidad y fuera vetado de todas las instituciones académicas importantes del país. Pero no se detuvo ahí. El día de la fuga, mi abuelo paterno de Isabella, Adrián, manipuló las cosas para que Gabriel fuera detenido. No era una acusación falsa de fraude, sino que lo que hizo fue amenazar al farero para que no encendiera la luz. Gabriel, al ver que la señal no estaba, creyó que Clara se había arrepentido. Y mi madre, Clara, al ver que Gabriel no llegaba, pensó que la había abandonado. Fue una trampa elaborada, continuó la anciana, sus ojos fijos en la nada. Tu abuelo le puso a tu madre un ultimátum. O se casaba con Adrián y se olvidaba de Gabriel, o él se encargaría de que tu padre acabara en la cárcel por una acusación fabricada y que nunca volvería a ver la luz del día. Mi madre, en su desesperación, tomó la decisión que creía que era la única. Se casó con mi padre Adrián para proteger a Gabriel y al futuro que crecía dentro de ella. Pero el silencio no terminó ahí. Mi abuela, la madre de Clara, se llevó el secreto a la tumba, al igual que mi padre. El miedo, la vergüenza y un amor por mi madre tan profundo los había hecho cargar con la culpa de lo que le había pasado a su hija. ¿Y qué pasó con Gabriel?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Mi tía Elena me dijo que desapareció. ¿Desapareció? ¿Asintió? Sí, pero no para siempre. La anciana se levantó y se dirigió a una estantería, de donde sacó un libro con las hojas ajadas. El título era El poeta de los mares perdidos. Lo abrió y me señaló un nombre en la página de créditos. Autor, Gabriel Valente. La foto del autor me dejó sin aliento. Era el mismo hombre de la fotografía, pero con el pelo cano y una sonrisa más melancólica. Mi hermano se fue del país, Isabella, pero no lo hizo por voluntad propia. Tu abuelo lo persiguió sin piedad, lo arruinó y lo hizo jurar que no volvería a ver a tu madre. Lo hicieron jurar que no volvería a pisar tierra española, a menos que quisiera ver a su familia en la calle. Así que él se exilió y se dedicó a escribir. Se convirtió en un poeta muy conocido. Se casó y tuvo 2 hijos, pero nunca se olvidó de tu madre. Murió hace 10 años, sin saber que había tenido una hija. Entonces, soy yo la que ha vivido la mentira. Yo soy el secreto que ellos protegieron. Balbuceé, sintiendo un escalofrío. No es una mentira, Isabella, me corrigió la anciana. Es un testamento de amor. Tu madre te amó tanto que renunció a su propia felicidad por ti. Tu padre, Adrián, te amó tanto que te aceptó como su hija, a pesar de que no era tu padre biológico. Y Gabriel, él te amó sin saberlo, en cada verso que escribía sobre un amor perdido. La tarde se oscureció en el porche de la anciana Clara. En la penumbra, me contó la historia completa, la versión que mi padre, mi tía y hasta mi madre no se habían atrevido a decir. Mi abuelo, un hombre de negocios, había sido un monstruo, y mi padre, un héroe, y mi madre, una mujer que había sacrificado su felicidad por amor. Salí de la casa con el corazón lleno, pero ya no de dolor, sino de una profunda gratitud. Había encontrado mi identidad, mi origen, mi lugar en el mundo. La historia de mi madre no era un secreto vergonzoso, sino un legado de amor, sacrificio y resiliencia. La caja de zapatos ya no era una bomba, sino un cofre de tesoros. Me había llevado casi 30 años descifrar el misterio, pero ahora, finalmente, el silencio se había roto, y la verdad, aunque dolorosa, me había hecho libre. Regresé a la casa de mi padre. Lo encontré en el mismo lugar, en el jardín, regando los rosales. Me miró, y en sus ojos vi el peso de las décadas. Le mostré una foto de Gabriel Valente, el poeta. Papá, ya lo sé todo, le dije, y en mi voz no había rencor, solo amor. Él se sentó en el escalón del porche, con la mirada perdida en las flores. Clara era una mujer extraordinaria, Isabella, y yo la amé con toda mi alma. Nunca lo olvides. Yo también te amo, papá, le dije, y le di un abrazo que duró una eternidad. El abrazo no era un simple gesto de afecto, era un testamento de perdón, de comprensión y de la profunda verdad que había descubierto. La verdad no me había destrozado. Al contrario, me había unido mi familia de una manera que nunca hubiera imaginado.